¿sí? Si fuese de mayor, muchas veces, iniciativa, no lo son. Me decía al punto que nuestra relación no se ve tanto de la hermana a mí, no a ella, porque soy mucho de iniciativa, pero no sus padres me dijeron que simplemente se enamoró conmigo, no le quedó otra. Pero decía, si fuese creativo, si fuese en este sentido, como iniciativa, posiblemente trataría de que el título del mensaje de hoy vaya algo así como un desfile de moda espiritual. Pero no lo es, simplemente vamos a estudiar la Biblia. Porque hay tres verbos que estamos considerando en este pasaje que hemos leído. El primero pues, se encuentra en el versículo número 22, donde dice despojaos. ¿Sí? ¿Qué significa ello? Puede significar también desvestirse. ¿No? En el versículo siguiente, en el versículo número 23, dice renovaos. Esto es, si se van a poner algo, pónganse algo distinto. Es la palabra renovar. ¿Sí? Y después de decidir qué es lo que se va a poner, es que se lo menciona en el versículo 24, ¿verdad? Y si usted alguna vez ha visto desfiles de modas, ¿no? ¿Cómo es que rápidamente pueden las personas que desfilan por las pasarelas mostrar un atuendo y después van a camerines y se despojan de ese atuendo? Y no obviamente para ponerse el mismo atuendo, sino con el propósito de ponerse un atuendo distinto. La palabra de Dios nos dice en el versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor, ya no andéis como vosotros gentiles. Ya no andéis como las personas que no conocen a Cristo. En otras palabras, podríamos también decir, ya no anden como nosotros solíamos andar. Y me estoy dejando. Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo. Cuando lo que el escritor nos dice, no, te estás equivocando, y vamos a ver las razones por las cuales nos estamos equivocando. Recuerden que cuando nosotros andábamos en Cristo, si me permiten la expresión, moralmente hablando, espiritualmente hablando, andábamos sin rumbo. Andábamos sin dirección. ¿Cuál era nuestra supuesta dirección? Nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras pasiones y todo lo que simplemente se escuchaba bien. En base a eso nosotros nos conducíamos. Y la Biblia nos está diciendo: no hagan eso. Lo que ustedes necesitan hacer, ya que han escuchado a Cristo, y nos dice eso en el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Hermanos, nosotros no aprendimos de Cristo en razón a nuestras pasiones. No aprendimos de Cristo en razón a nuestros sentimientos. No aprendimos de Cristo simplemente en razón a lo que se escuchaba por ahí, sino que tuvo que ser el Espíritu Santo quien nos haga comprender: tú estás en pecado, y por estar en pecado en condenación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queríamos hacer? No lo sé. Posiblemente usted quería: ¿y ahora cómo funciona esto? Sí. Porque recuerda cuando Adán y Eva pecaron,
No estoy insinuando que usted es tan viejo como ellos, pero en la Biblia lo leemos, ¿verdad? ¿Qué es una de las cosas que Dios hizo en el huerto de Edén? Bueno, entre otras cosas, dice la Biblia que Dios los sacó del huerto y puso Jedis, ¿no? Allí cuidando la entrada del huerto. Pues si estaban con esas palabras, ¿no? Qué ruidos estaban allí. ¿Por qué cree usted que Dios hizo eso? Bueno, porque Dios sabe que nosotros tenemos una tendencia de que cuando nos damos cuenta de que estamos mal, rápidamente queremos solucionarlo en base a qué? Nuestras emociones, nuestros sentimientos y simplemente nuestras pasiones. Somos así. Más cuando nos van a descubrir solo, ¿cómo funciona esto? ¿Qué hago? Nosotros somos. Pero cuando Dios nos convenció de que éramos pecadores, no nos dijo, oye, reacciona como quieras, no nos dijo, sino que el Espíritu Santo nos hizo ver a Jesús. Para que por la fe en Él podamos simplemente nosotros humillarnos delante de Dios. Y más que seguir a nuestras pasiones, más que seguir a nuestros sentimientos, poder decir, Padre, perdónanos. Aceptamos a Jesús como Salvador. Esa es la forma como es que la Biblia nos enseña y nos dice, hay que seguir a Cristo. Si ustedes han escuchado a Cristo y se han dado cuenta que para salvación simplemente tuvieron que escuchar, simplemente tuvieron que obedecer, para nuestro diario vivir como hijos de Él, también simplemente tenemos que escuchar, simplemente tenemos que obedecer. ¿Significa con esto que no tenemos sentimientos o no debemos tener sentimientos? No significa eso. Dios puso sentimientos en nosotros, nos dio la capacidad de tener sentimientos. ¿Quién también hacemos? Dios lo hizo. Pero Dios no lo puso en nosotros para que sean las emociones, los impulsos, las pasiones, lo que señoree en nosotros, sino que más bien nosotros entendamos cuán débiles somos de nuestro Maestro. Por eso necesitamos permitir a Él entrar en nuestras vidas. Nosotros escuchamos y ponemos absolutamente todo nuestro ser a disposición de Él. ¿No es cierto acaso que Jesús en alguna oportunidad dijo cómo es que debemos amar a Dios? Con todo nuestra mente, ¿sí? Nuestras demás corazones, ¿sí? Traerlo todo, absolutamente todo a Él, para escucharle. Porque de lo contrario, hermanos, no vamos nosotros a obedecer a Dios. Vamos a nuevamente vivir como solíamos hacerlo antes de conocer a Dios. Y como lo suelen hacer personas que todavía no conocen a Dios. Por eso en el versículo 17 se lo dice, no vivan con Dios. No hagan. Ustedes solían hacerlo de ellos. Pero recuerden que cuando escucharon a Cristo, simplemente sus pasiones, sus sentimientos, todo lo pusieron a disposición de Él para decir, Padre, perdón. Así también ojalá entendamos todo nuestro ser, absolutamente todo nuestro ser, aprendamos nosotros a ponerlo a disposición de Él. Por ello es que se nos dice, versículo número 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice despojados del viejo. ¿Quién es el viejo? ¿Quién es el mayor aquí en esta iglesia? Tenemos que despojarnos de él. No. Claro, y ya todos están mirando ya. Ya todos están mirando. ¿Quién es el viejo?
a lo que fuimos nosotros antes de Cristo. Y lo dije la semana pasada y voy a volver a repetirlo. Tanto el verbo despojados, en el versículo 23 renovados y en el versículo 24 vestidos, gramaticalmente hablando, no en español, pero en el original, son verbos que están en grados infinitiva. ¿Qué significa eso? Oye, yo era bien malo en realidad cuando estudiaba así. O sea, por ejemplo, enseñaban en ese entonces era lenguaje. Ahora creo que se llama comunicación, era lenguaje. Y a mí no me gustaba el estudio. No lo digo por orgullo, en realidad por pena. ¿Cuánto desperdicié mi vida simplemente por pensar en la manera? Hermanos, eso lo conocemos ciertamente. Vivimos de esta manera. ¿Sí? Una de las canciones, si permiten aquí rapidito antes de ir a lo del lenguaje, una de las canciones más populares sobre la faz de la tierra es A Mi Manera. En inglés, Marvel, Frank Sinatra. Me encanta esa canción, sí. Me encanta la pasión con la que se canta, la emoción de ese hombre cuando canta, ¿sí? Hasta que aprendí ya no a vivir a mi manera, sino a su manera. Porque mientras usted y yo vivamos a nuestra manera, nos vamos a matar. Y decía, en el lenguaje, a todos nos ponía una excusa como para no estudiar lenguaje. Yo ya no hablo español, ¿por qué tiene que estar enseñando algo que yo no sé? Tal vez la gente me entiende y me entiende a la gente, es suficiente. Y así es. Matemáticas. Digo, ¿quién gana los matemáticos, los grandes, de las grandes ecuaciones? ¿Quién entiende? Voy a contar de su máquina multiplicar. Y la división que no hacemos muy bien, no importa, no hay calculadoras. ¿Para qué entonces? ¿Cómo desperdiciamos nosotros en verdad? Jóvenes niños. Sobre todo seamos agradecidos a lo que Dios nos permite. Y que ojalá usted se dé cuenta de cuánto eso nosotros podemos ponerlo al servicio de nuestro vida. Pero decía al infinito, el infinitivo. Básicamente es que el verbo no conjuga. ¿Verdad? Por ejemplo, si hablamos del verbo cantar. Yo canto, tú cantas, no él canta, nosotros cantamos y ya hacemos la fiesta. Eso es conjugar, porque cambia. Cuando lo conjugamos, cambia un poquito, ¿sí? Cuando no lo conjugamos, en el caso del verbo cantar, termina en AE. Hay verbos que terminan en AE. E-I-E. No hay verbos que, por ejemplo, terminen en O-E. Dirán, no, si no es un cantor. No, es un cantor, no es un verbo. Entonces, cuando en el original los verbos están en su estado natural, por así llamarlo, en infinitivo, significa que esos verbos, o la acción de ese verbo, es el resultado de algo. Nos referimos. En este caso, despojarse debe ser y es el resultado de dejar de vivir, en el versículo 17, como los otros gentiles, o andar como los otros gentiles, y más bien de aprender a vivir escuchando a Dios para obedecer. Entonces, cuando nosotros nos pongamos en esa posición, vamos nosotros a comprender, cierto, necesito despojarme del viejo hombre. Pero no solo cierto, necesito despojarme del viejo hombre, sino que la única manera
en que usted y yo nos despojemos del viejo hombre, es cuando dejemos de escuchar a nosotros mismos, a nuestras pasiones, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a nuestro todo, para aprender a escuchar a Dios. Y vamos nosotros a ser capaces de despojar. Y habíamos estudiado, ¿cierto? Miren lo que se dice de este viejo hombre, ¿sí? En cuanto a la pasada manera de vivir, versículo 22, despojado del viejo hombre, está viciado. No hay nada bueno. Sí, la palabra viciado significa estar contaminado. Es una palabra que en realidad expresa de mal a peor. Eso es lo que esta palabra expresa. O sea, cuando nosotros, hermanos, entienden, dejamos de vivir conforme Cristo desea que vivamos y vivamos de acuerdo a simplemente el viejo hombre, estamos haciendo mucho daño. Y lo peor es que no lo sabemos. ¿Sabe por qué razón no lo sabemos? Bueno, ahí está la respuesta. Versículo 22. Dice, está viciado conforme a qué cosa? Al engaño al cual nosotros nos exponemos. Porque a veces pensamos, no, si tuviese simplemente, qué sé yo, ciertamente voy a lograr aquello que tanto quiero, voy a hacer lo que ciertamente, hermano, nos estamos engañando. Cuando ciertamente nosotros en este sentido pensamos, no, sí, eso es lo que me hace falta, nos estamos engañando. Si es que nosotros estamos viendo a nosotros mismos. Y lo peor, valga la redundancia, vamos a ir de mal hacia peor. Como he dicho antes, no se pierde, como viene de Guatemala, a Mata. Guatepeor, no conozco ese lugar. Ella les va a explicar cómo es. El engaño nos hace sentir, porque eso se llama engaño, ¿sí? El engaño nos hace sentir ¿qué cosa? Estamos seguros. Y la idea del Señor cuando dice, hay que despojarse de ese tipo. Hay que despojarse de estar viendo nuevamente, pensando en nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestro todo. O sea, cuando nosotros simplemente nos dejamos guiar por nosotros, hermanos, eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Estamos yendo de mal en peor. Seducidos por el engaño. Pero luego miren lo que se nos dice. Sí, en el versículo número 23. En el versículo número 23 dice, y renovamos. ¿Verdad? Pero aparte de ser este un verbo, como le dije, es un verbo infinitivo, también el original es en presente. Desde tu idioma, ¿sí? Pero ¿qué indica el presente? Que es una acción que debemos estar haciendo la continuación. O sea, si usted no se renueva, ¿cómo se va a renovar? No va a renovarse usted mirando su celular, sí, chismes de... No va usted a renovarse considerando simplemente lo que son nuestros sentimientos. No, así no se va a renovar. ¿Cómo nos vamos a renovar? Jesús. Escuchando a Jesús. A mí me causa muchas veces, ¿no? Un poquito de gracia cuando hermano, no, es que pasó yo en mi celular, tengo la aplicación de la Biblia. No simplemente se trata de si lo tienes o no. Sino de lo que se trata es de estar usando. Honestamente,
en verdad lo sabe. Ojalá que sí. Porque ya no queremos nuestra vida, mucho peso, mucho golpe también. Por eso, ahí está en esta vida. Muchas veces ni siquiera lo sabemos. En otras palabras, como que si se tratase de ser un libro físico, estaría lleno de polvos. La idea es que nos removemos en el sentido si nos nuevamente regresamos a ese pensamiento de desfile de moda. Ok, estoy sacando, sí, me estoy despojando de esa vestimenta para ponerme la misma vestimenta. No. Supongo que aquellas personas que viven en el modelaje, si se cambian, no se van a poner lo que ellos quieran, sino lo que a ellos se les dice, ¿no? Toma eso. Siguen instrucciones. Hermano, nosotros muchas veces no seguimos las instrucciones del maestro. Es más, muchas veces no nos interesa. Y después nos preguntamos, ¿pero qué me está pasando? Sencillo. Lo que nos está pasando es sencillo. Si solamente aprendiésemos a escuchar. No nos estamos despojando. Y si nos despojamos, simplemente es para ponernos la misma ropa. Les dije la semana pasada que tuve un accidente, ¿no? Caí en un charco de agua. Y lo peor es que ese charco de agua, a la altura, como que le decía al techo, no le gusta este deporte. Si uno mejor en esto, si no se queda de bomba, no me gusta el chisme. Pero obviamente mi bien llegué a casa, entendiendo que si seguía así, esa vestimenta iba a ser mala para mi salud. Me despojé de ella. Para después de ese año, ponerme algo apropiado. Hermanos, entiendan, el viejo, la vestimenta del viejo, según lo que nos dice la Biblia, está diciendo. Por eso, si es que nosotros nos ponemos lo mismo, estamos diciendo, oye, me estoy poniendo una ropa que necesita cambio. Estoy poniendo una ropa que si fuese mojada, me va a dar la pulmonía. Por eso el Señor nos está diciendo, no tienen que ustedes tienen ese proceso de cálmense, necesito ser cambiados, ¿sí? Necesitan este sentido como se menciona aquí en el versículo, dice, en el espíritu de vuestra mente. O sea, ya no simplemente las emociones, ya no simplemente los sentimientos, ya no simplemente que las pasiones, sino Jesús, trabajando en nuestro entendimiento, para que en ello podamos nosotros estar dispuestos también a obedecer a Él. No hay otra manera. No hay otra forma. La palabra, dicho sea de paso, de romance tiene que ver con algo fresco. ¿Sí? Tiene que ver con algo de hacerlo nuevo o distinto. ¿Sí? Es reformar, eso es cambiar. Eso es lo que necesitamos en el Señor nosotros hacer. Mateo capítulo número 9, versículo 17, también un ejemplo por lo menos del uso de esta palabra. Capítulo 9, vamos con el versículo 14. Sí, capítulo 9 de Mateo, versículo 14, repito, Mateo capítulo 9, versículo 14, simplemente para que tengamos cuenta del uso de esta palabra. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y los discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos?
Pero vendrán días cuando el esposo le será quitado y entonces ayunarán. Y luego dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. No solo eso, en el mismo versículo número 17, ni echan vino nuevo en odres viejos. No voy a explicar todo este pasaje, ¿sí? Pero entiéndase que la palabra nuevo aquí significa fresco, no usado, distinto, no como lo antiguo. Joven también se puede decir. No quiere decir con esto que los hermanos que son mayores no pueden ser creyentes, ¿eh? Simplemente son expresiones comparativas. Esa es la idea. Que nosotros nos vistamos de algo nuevo, algo fresco, algo que no esté contaminado con lo otro. Y eso ya no somos nosotros, es Jesús en nosotros. Entienda usted, es Jesús en nosotros. Y dice eso que nos renovamos. Y mira lo que terminamos regresando a Efesios, en el capítulo número 4, regresamos a Efesios, capítulo número 4, y luego nos dice vestidos. ¿De quién? Del nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre? Es el nuevo nacimiento. Es Jesús. Se ha hallado en quien nosotros debemos fijarnos más es Jesús. Mira lo que menciona nuevamente, ¿sí? Del nuevo hombre. Creado número uno, ¿sí? Es Dios. Todo lo que Dios hace, todo lo que usted y yo hacemos, no es nadie dentro de hermanos en que Dios esté en ello. Ese nuevo, a diferencia del viejo, perdón, fue creado por Dios. Nosotros no lo hicimos. No que el cristianismo debe ser así, no vaya por eso. Lo está maltratando. No que el cristianismo debe ser más moderno, no vaya por allí. Usted se está maltratando. Dejemos que el cristianismo sea lo que Dios creó. Porque cuando Dios hace algo, es suficiente. ¿Verdad que no es? Disculpen. Es verdad que no es. Pero nosotros seguimos pensando. Nos estamos equivocando. Decía el número 1, era algo curioso, ¿verdad? ¿Cuánto nosotros clamamos a Dios? ¿Cuánto nosotros pedimos a Dios? Pero eso no es fresco muchas veces. Muchas veces lo que nosotros más queremos es que Dios simplemente nos bendiga. Yo decido eso. Hermanos, entiéndase que el nuevo hombre del cual Dios les está diciendo, ustedes vístanse de ello. Vístanse de ello. Yo lo hice. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Yo lo hice. Pero no me gusta. También tienes el derecho. Simplemente quiero que entiendas que yo lo hice. No, pero a mí me gusta que ese yo vestirme así. Ciertamente, tú tienes derecho. Pero esto es lo que yo te estoy ofreciendo. Y Dios nos está ofreciendo a Jesús. Ojalá que usted y yo entendamos cierto. Si lo que me ofreció Dios para la salvación fue Jesús, vaya la salvación que nos dio. También para nuestro diario vivir, si Dios nos ofrece a Jesús, nosotros vamos a estar contentos. Vamos a estar.
Y no solamente mire lo que dice aquí, ¿sí? Versículo 24. Creados en un Dios, miren lo que dice, en justicia. ¿Qué es lo opuesto a justo? Y claro, usted rapidito. No sabemos realmente qué significa justo, pero tampoco injusto, simplemente tampoco es lo opuesto es injusto. Hermanos, cuando nosotros vivimos no conforme a Dios, sino conforme a que hombre, no importa las excusas que usted quiera darle, es injusto. ¿Sí? Porque nosotros sí somos buenos para excusas. ¿A dónde lo aprendimos? Desde Adán y Eva. ¿Verdad? Adán, ¿por qué? A no ser por qué. Nosotros lo aprendimos desde Adán y Eva. Siempre pensamos que vamos a hallar forma de excusarnos, de justificarnos. Y lo que la Biblia nos dice hoy, oye, en el viejo hombre, nada de eso. Algo que alguien le haya puesto, ¿verdad? Ese nombre, ¿no? Como nombre propio, como justo, ¿no? Judicial, pero moralmente era bien. Estamos en algo. Solo en el nuevo hombre vamos a estar hablando de justicia. Pero es aburrido. ¿Sabe qué es lo aburrido? El que no entendamos el papel de nuestro Dios. Porque si nosotros entendiésemos cuán grande, cuán maravilloso nuestro Dios es, no hay razón para vivir. Nosotros nos maravillamos por el ejemplo de fuegos artificiales. Dios hizo las estrellas. Galaxias. Nosotros nos dejamos también seducir hasta por lo que comemos también, ¿verdad? Y claro, Dios nos dio a Jesús. Nosotros no estamos pensando en eso. Estamos pensando nosotros. Él es Dios. Cuando usted y yo, hermano, nos tomemos como una encrucijada entre qué hacer. Y usted sabe que Dios dice esto, pero esto es lo que yo necesito. ¿Cuál de esas posiciones Dios le deseamos? Lo soporto muchísimo. No solamente dice esa cosa, es lo mismo que David menciona, y dice en el mismo versículo 24. Dice: el espíritu del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad. Es Dios. Entiéndase que Dios nos va a guiar a nosotros hacia la santidad. O sea, Dios nunca nos va a llevar, nos va a guiar a nosotros hacia una vida conforme al viejo hombre. Dios nunca lo hace. A veces hasta nosotros, no, de una manera infantil, decimos no. Dios habrá querido. No, Dios nunca quiere así. Dios simplemente quiere que lo vistamos. Eso sí es justo. Eso es santo, eso es puro, eso es limpio. Eso es lo que Él en verdad nos enseña. Bien lo dice al final de este versículo: santidad de la verdad. Nunca tratemos nosotros de darle más peso a nuestra verdad por sobre la verdad de Dios. Nunca caigamos en hecho, porque entiendas la verdad de
que somos en realidad podamos ser más como Jesús, creer más en Jesús, obedecer más a Jesús, seguir más a Jesús, ser más justos como Jesús, ser más santos como Jesús. Aún, ¿cómo se glorificaría Él? Dos, ¿cómo bendeciríamos a los demás en nuestra vida? Y ciertamente, ¿cómo necesitamos ser más juntos? Somos todos. Entraremos, hermanos. Padre, gracias, Señor. Decir que no sabemos lo que tú quieres es incorrecto. Muchas veces lo sabemos, pero preferimos más andar como el hijo. O muchas veces también, Señor, honestamente, tristemente, no nos interesa. Lo digo no simplemente con el ser humano. Si quizá lo va a buscar, lo digo como perdido. Muchas veces nosotros estamos dispuestos, Señor, a despojarnos de este hijo. Si no simplemente queremos cambiarlo a nuestra manera de orar, para que ojalá así tú pienses que estamos vivos. Pues, Padre, puede codiciar perdón, puede no contaminar. Señor, también escuchar. Que dejemos nosotros de escuchar nuestras pasiones, nuestros sentimientos, y vivir nuestra vida. Sino más bien, Señor, que nos vistamos con gusto, pensando, en correcto. Que nosotros, Señor, confiemos en lo creado por ti, no simplemente en lo que nosotros pensamos. Perdónanos de nuestras faltas, perdónanos de nuestros pecados. En el nombre bendito de Jesucristo, te pedimos todo este favor. Amén. Entonamos el libro número 295 sobre la primera hidratación. Mas o amor
despojado del viejo hombre con sus hechos y todo lo que es, y revestido de hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento. Ojalá nos dé que la lean, que vayamos entendiendo más y mejor a nuestro Dios. Porque muchas veces vivimos en común, que más está tratando de entenderse a uno. Buscamos a Él y dejemos que Él nos cambie. Dejemos que Él nos transforme. Y dice algo hermoso, sí, a la imagen. Qué maravilloso que Dios nos ofrece. Aburrido Dios, aburrido de sí mismo, solamente para aquellos que lo conocen bien. Porque si entendiésemos quién Dios es, dispuestos estaríamos a servir en sus vidas. Sí, Señor, ¿qué quieres? Quizás haya alguien en esta mañana que entiende cuánto usted, cuánto nosotros estamos viviendo como el viejo. Recuerda nuestros sentimientos, emociones, pasiones, ¿no? Porque hoy usted se da cuenta, oye, eso es viciado, eso está mal. Yo y usted quiere decirle a Dios, Dios, perdona. Porque ahora entiendo, no solo entiendo, sino que ahora quiero rendirme a ti como para que en verdad pueda yo despojarme de él, pueda renovarme, pueda saber vestir bendito y maravilloso. Por eso es que somos tan caprichosos. ¿Se da usted cuenta cuán caprichosos somos nosotros? Y tratamos de vestir. ¿Se da usted cuenta cuán quejones nosotros somos? Y tratamos de vestir. Y dicho sea de paso, una fotito. Gracias por nosotros. Estamos engañando a nosotros mismos. No estoy diciendo, hermano, que se tomen fotos como que si hubiesen chupado con cara, como si hubiesen chupado con boca. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es cierto. No es que Dios, el tiempo siempre, la sociedad siempre es. Ayer, para hacer más exacto, estuve conversando con alguien que me decía, oye, sé que el mundo está mal. Y honestamente el mundo siempre está mal. El tema está en que hoy hemos agregado la sinvergüencería. Somos humanos y sinvergüenzas. Es lo que somos. Tenemos como que le dice cara de palo a un maravilloso. Gracias a Dios por su nombre. Quizás en esta mañana hay alguien que quiera decirle a Dios mucho. Ya perdón. Necesito. Habrá tu belleza si la decimos. Habrá tu belleza si la decimos. Nos dirigimos al Señor en esta ocasión. Hermano Blanco, por favor, diríjanos en esta oración. Amén. Padre amado, por todo corazón, te damos la gracia por estar acá. Nos ha permitido, Señor, para orar, para alabar, para entregarnos con todo esto. Muchas veces nos olvidamos de lo que estamos en la familia como creo.
Amén. Gracias, hermanos. Bendición. Ustedes.